Tratamiento quirúrgico del bocio nodular. Doctor Alejandro Ring, Unidad de Cirugía de Cabeza y Cuello de Mar del Plata, para el curso anual de Cirugía General de la Asociación Argentina de Cirugía, año 2020. Presentamos un caso clínico, mujer de 45 años con nódulo tiroideo recientemente descubierto. No refiere dolor ni molestias locales, no disfonía ni disfagia, sin antecedentes de irradiación. Al examen físico, nódulo firme, palpable en lóbulo tiroideo derecho, solitario de 2,5 centímetros. No se palpan adenopatías cervicales. Primera pregunta, ¿qué estudio solicita inicialmente? TAC, resonancia, centello tiroideo, ecografía de cuello y estudios de laboratorio de función tiroidea o PET. La ecografía tiroidea muestra un nódulo solitario derecho de 2,5 por 1,5 centímetros, hipoecogénico con microcalcificaciones. El nivel de TSH es de 2 miliunidades internacionales por litro. Los anticuerpos antitiroperoxidasa son negativos. ¿Qué conducta adopta? Cirugía, control alejado con ecografía en 6 meses, punción guiada por ecografía o tratamiento con levotiroxina en dosis supresivas. La citología del nódulo muestra una proliferación folicular con algunas células de Hertel, cayendo en la categoría 4 de Bethesda. ¿Cuál es la conducta? Observación periódica con ecografía a los 6 meses, repetir PAF al año, cirugía previa a laringoscopía para constatar movilidad de cuerdas vocales, estudio del material citológico con marcadores genéticos y o proteicos para determinar malignidad. ¿Cuál es la táctica quirúrgica? Tiroidectomía total, sin estudio intraoperatorio por congelación, lobectomía derecha más ismectomía con estudio anatomopatológico diferido, hemitiroidectomía derecha ampliada a tiroidectomía total o casi total si la congelación da positiva para carcinoma, o nodulectomía derecha. Los contenidos que vamos a repasar: evaluación del paciente con bocio nodular, historia y examen clínico, evaluación del riesgo de malignidad, laboratorio, diagnóstico por imágenes, punción aspiración con aguja fina, interpretación de la citología, indicaciones de tratamiento quirúrgico del bocio nodular, táctica quirúrgica y finalmente un algoritmo de manejo del bocio nodular. El listado de conocimientos previos que es recomendable tener son epidemiología en cuanto a la prevalencia, distribución geográfica, distribución por sexo y edades, la anatomía patológica, las distintas patologías que pueden dar nódulo, bocio nodular, adenoma, hiperplasia, carcinomas, tiroiditis, etc. La etiopatogenia en cuanto a la genética y al medio ambiente, y repasar también la estadificación del cáncer tiroideo y sus distintas variantes, los diferenciados, papilar, folicular, medular, anaplásico, etc. El nódulo tiroideo es una lesión en la glándula tiroides que es palpable o ecográficamente distinta del parénquima tiroideo circundante. Constituye la manifestación clínica de un espectro amplio de enfermedades tiroideas diferentes. Pueden ser únicos o múltiples, tanto en una glándula normal como en un bocio difuso. Entre los multinodulares, un nódulo puede ser dominante en términos de crecimiento, tamaño o función. Algunos no son palpables, se visualizan fácilmente en la ecografía y se denominan incidentalomas. El riesgo de malignidad es el mismo para los nódulos únicos que para el bocio multinodular. Los nódulos no palpables tienen el mismo riesgo de cáncer que los palpables de igual tamaño. La importancia clínica ante un paciente con nódulo tiroideo radica en descartar cáncer tiroideo, el cual ocurre en el 5 al 10% dependiendo de la presencia de determinados factores de riesgo, que tienen que ver con la edad, el sexo, historia familiar, exposición a radiaciones. Los antecedentes pueden proveer un índice de sospecha de lesión maligna. Se deben considerar factores predisponentes de lesión maligna, entre otros, a la historia de irradiación en cabeza o cuello, irradiación corporal total por trasplante de médula ósea, historia familiar de cáncer de tiroides en familiares de primer grado, rápido crecimiento y ronquera.
Ante el hallazgo de un nódulo, el examen físico debe considerar las características del mismo: tamaño, consistencia, movilidad, fijeza, planos superficiales y o profundos, así como el resto del examen del cuello buscando adenopatías. La mayoría de los pacientes con bocio uninodular tienen pocos o casi nulos síntomas clínicos. Cuando los mismos están presentes, los de mayor jerarquía son los causados por compresión de estructura vital del cuello y del mediastino superior, características de la extensión intertorácica del bocio. El mismo se desarrolla en una forma insidiosa, más a menudo en los ancianos portadores de bocio de larga data. Los factores que sugieren malignidad tiroidea de acuerdo al grado de sospecha son alta sospecha, historia familiar de carcinoma medular o neoplasia endógena múltiple, rápido crecimiento tumoral, especialmente durante el tratamiento inhibitorio con levotiroxina, nódulo de consistencia dura, fijación a estructuras vecinas, parálisis de cuerdas vocales, presencia de enopatías regionales, metástasis a distancia, óseas o pulmonares. Moderada sospecha, edad menor de 20 o mayor de 60 años, sexo masculino, nódulo solitario, historia de irradiación en cabeza y o cuello, consistencia firme y posible fijación, nódulo mayor de 4 centímetros con áreas parcialmente quísticas, síntomas compresivos, disnea, disfagia, tos, disfonía. Y todo lo demás, por oposición, serían de baja sospecha. En cuanto a estudios iniciales, el laboratorio, el dosaje de tirotrofina debe solicitarse para la evaluación de todo nódulo tiroideo. Si el resultado es normal, no se requerirían otras evaluaciones, pero en la práctica se debe solicitar la tirotrofina junto con T4 y T3 y también con el dosaje de anticuerpos, sobre todo antitiroperoxidasa. Esto es necesario cuando se sospecha enfermedad autoinmune de la tiroides. La utilidad del dosaje de anticuerpos antitiroglobulina es controvertida, pero debe considerarse frente a hallazgos clínicos y ecográficos sugestivos de tiroiditis y cuando el otro anticuerpo, el antitiroperoxidasa, da normal. El dosaje de tiroglobulina no está indicado en el preoperatorio. El dosaje de calcitonina es controvertido, dado que detecta un carcinoma medular cada 300 casos, pero debe solicitarse ante la presencia de antecedentes familiares o de citología sospechosa de carcinoma medular. En cuanto a imágenes, la ecografía constituye la técnica por imágenes más precisa para la detección y evaluación de los nódulos tiroideos. Ofrece la mayor sensibilidad diagnóstica, permite conocer la estructura y medir las dimensiones del nódulo dominante y de los eventuales nódulos no palpables en caso de bocio multinodular, y examinar el cuello en múltiples planos. Es la mejor herramienta de imágenes disponible para caracterizar un nódulo tiroideo y establecer su riesgo de malignidad. Debe indicarse en todos los pacientes con nódulos tiroideos conocidos o sospechados y en pacientes con factores de riesgo de cáncer tiroideo, aún con cuello semiológicamente normal. No está indicada su utilización como screening de patología nodular tiroidea. El centellograma tiroideo debe solicitarse en el caso de un nódulo o de un bocio multinodular con niveles de TSH bajos, tales que pueden ser nódulos autónomos, y se recomienda su realización con tecnesio 99 o yodo 123 para establecer la funcionalidad de cada nódulo mayor de 1 a 1,5 centímetros. En áreas con déficit de yodo puede solicitarse centellograma en bocios multinodulares para demostrar la presencia de eventuales nódulos funcionantes autónomos, aún con TSH en rango normal. De los nódulos con citología folicular, el 5% pueden ser hiperfuncionantes. Y la tomografía computada, la resonancia nuclear magnética, no son procedimientos de rutina en la evaluación inicial. Deben solicitarse cuando existe evidencia clínica de extensión extratiroidea o en tumores grandes, de rápido crecimiento, localmente invasivos, con extensión endotorácica o ante la presencia de hemóptisis. El PET tampoco forma parte de la evaluación inicial. Su uso está vinculado al seguimiento de pacientes con diagnóstico de cáncer tiroideo ya tratado. La ecografía, con la incorporación del Doppler, el Doppler color, es de gran utilidad diagnóstica tanto para la evaluación del nódulo como de las adenopatías cervicales. En nódulos predominantemente quísticos, su utilización permite identificar áreas sólidas en el interior del quiste que son las que deben punzarse preferentemente. Es un estudio operador dependiente y sirve además para guiar, como decíamos, la punción con aguja fina. Las características que debe incluir el informe imagenológico son ecogenicidad, presencia de calcificaciones, micro o macro, márgenes, tipo de márgenes infiltrativos o espiculados,
regulares o irregulares, el contenido, si hay o no un halo, si este es regular o irregular, qué tipo de vascularización, ya sea intranodular, periférica, mixta o ausente, y la forma del nódulo, por ejemplo, más alto que ancho. La combinación de isoecogenicidad y apariencia espongiforme tiene alto valor predictivo de benignidad. Las características ecográficas sugestivas de malignidad son nódulo sólido, hipoecogénico, con microcalcificaciones, que son la expresión ecográfica de los cuerpos de psamoma, ausencia de halo periférico o cápsula, márgenes irregulares, hipervascularización intranodular, nódulo más ancho que alto y por supuesto la presencia de adenopatías regionales. En forma independiente, ninguna característica es suficiente para diagnosticar o excluir malignidad. Ninguna reúne alta sensibilidad con alto valor predictivo positivo, pero la presencia de más de una característica simultánea es altamente predictiva de malignidad. También se puede identificar o puede identificar adenopatías cervicales sospechosas en el contexto de un nódulo maligno, razón por la cual debe incluirse una ecografía cervical en todos los casos sospechosos o confirmados de malignidad. Las características sospechosas de una adenopatía cervical son tamaño mayor de 10 a 12 milímetros, forma redondeada en vez de alargada, o sea más ancho que largo, más de 7 milímetros en el eje menor, cambios quísticos, calcificaciones, focos hiperecoicos y pérdida de la arquitectura del hilio con hipervascularización periférica difusa o focal en el Doppler color. La punción aspiración con aguja fina es el método más preciso y costo efectivo para la evaluación de un nódulo tiroideo. Todo nódulo tiroideo solitario mayor de 1 centímetro debe ser enviado a punción citológica, salvo que sea hiperfuncionante, o sea con TSH baja o suprimida, en cuyo caso primero hay que hacer un centellograma. Los nódulos de menos de 10 milímetros tienen un riesgo de malignidad similar a los de más de 10 milímetros, por lo tanto se deben punzar los que presenten características ecográficas sospechosas o una combinación de las mismas, por ejemplo, nódulo sólido con microcalcificación, que tengan alguna historia de alto riesgo, que sean un hallazgo por tomografía por emisión de positrones, o que exista un antecedente de mitiroidectomía por cáncer de tiroides, o sea, una presunta recidiva en el lóbulo remanente, o que se acompañen de adenopatías cervicales detectadas clínicamente o por ecografía, caso en que también deben punzarse las adenopatías. Es frecuente la detección de nódulos tiroideos inaparentes mediante ecografía u otras imágenes realizadas por motivos no relacionados con la glándula tiroides. Estos son los llamados incidentalomas tiroideos. La prevalencia de cáncer en estas lesiones es del 5 al 7%, o sea, similar a la de las lesiones palpables, y dado que las características ecográficas sugerentes de malignidad son las mismas que las de los nódulos palpables, su manejo también será similar al de las lesiones palpables. Los nódulos incidentales de 5 milímetros pueden ser seguidos solo por ecografía. Si la TSH es baja o normal baja, es posible que se trate de un nódulo autónomo. En este caso, como ya habíamos mencionado, debe realizarse un centellograma y compararlo con las imágenes ecográficas para establecer características funcionales si el nódulo es mayor de 1 a 1,5 centímetros. Deben punzarse los ISO o no funcionantes, especialmente aquellos de características ecográficas sospechosas. La punción debe realizarse preferentemente bajo control ecográfico y necesariamente bajo control ecográfico cuando el nódulo no sea palpable o sea predominantemente quístico o tenga una ubicación posterior en la glándula. En el bocio multinodular, si ningún nódulo tiene características sospechosas de malignidad, se debe punzar el nódulo dominante y observar los demás con ecografía seriada. Si existen dos o más nódulos mayores de centímetro o centímetro y medio, se punzarán aquellos con características ecográficas sospechosas. Si la glándula se presenta difusamente agrandada con múltiples nódulos de características ecográficas similares, la punción citológica de todos ellos es innecesaria. Los resultados de las punciones se dividen en 6 categorías de acuerdo al consenso de Bethesda. Estas categorías son: 1. Insatisfactorio, no diagnóstico, muestra inadecuada. No hay epitelio folicular en los extendidos, o están mal preservados, o presentan artefactos técnicos que impiden su interpretación. Un extendido adecuado contiene 6 o más grupos celulares de más de 10 células foliculares, pero el balance entre celularidad y coloide es lo más importante. Categoría 2. Benigno, no neoplásico. Informa hallazgos compatibles con nódulo coloide o tiroiditis. Los quistes pueden ser clasificados como tales si se observan células epiteliales benignas.
Categoría 3, proliferación folicular de bajo grado. Es una lesión folicular de significado indeterminado. La descripción de los hallazgos indicará el nivel de sospecha de la neoplasia. Categoría 4, proliferación folicular de alto grado, sospechoso de neoplasia folicular. Categoría 5, sospechoso de malignidad. Sospechoso, pero no diagnóstico, de carcinoma papilar, medular o anaplásico o linfoma. Y categoría 6, maligno, hallazgos categóricos de carcinoma papilar, medular o anaplásico, linfoma o tumor metastásico. ¿Cuál es la conducta frente a los distintos resultados? En la categoría 1, insatisfactorio o no diagnóstico, se debe repetir la toma. Si se reitera este resultado, se puede considerar cirugía, en especial si el nódulo es sólido, si es mayor de 3 centímetros o si se agregan factores de riesgo como género masculino, características ecográficas sospechosas o crecimiento por ecografía. La categoría 2, benigno no neoplásico, la conducta no requiere otros estudios o tratamiento inmediato. Se estiman necesarios 2 resultados no neoplásicos separados por 3 a 6 meses para excluir una neoplasia. En pacientes de alto riesgo por clínica, historia o ecografía, la decisión de realizar una lobectomía puede tomarse aún con diagnóstico citológico de benignidad. Categoría 3, proliferación folicular de bajo grado. La conducta es control evolutivo del nódulo y eventual repetición de la muestra según criterio clínico. Se recomienda su discusión en un grupo multidisciplinario. En la mayoría de estos casos, luego de excluir un nódulo caliente, debe indicarse cirugía, lobectomía tiroidea, eventualmente tiroidectomía total. La determinación de marcadores genéticos y o marcadores proteicos como el BRAF o la galectina 3 en el material de punción podría aumentar la precisión diagnóstica en las histologías indeterminadas, pero su disponibilidad clínica es limitada y aún no puede recomendarse su empleo sistemático. La categoría 4, que es la proliferación folicular de alto grado, o sea, sospechoso de neoplasia folicular, la conducta es extirpación de la lesión para su tipificación histológica. La categoría 5, sospechoso de malignidad, la conducta es exploración quirúrgica. La categoría 6, maligno, la conducta es exploración quirúrgica en el caso de carcinoma papilar o medular, y estudios adicionales y eventual tratamiento no quirúrgico en el caso de carcinoma anaplásico, linfoma o tumor metastásico. Entonces, ¿cuál sería la conducta frente a un nódulo tiroideo que ha completado su etapa diagnóstica y nos enfrentamos con distintas situaciones clínicas con opciones terapéuticas diferentes? Por ejemplo, con punción citológica benigna y sin signos ecográficos sospechosos, puede considerarse el seguimiento clínico en la mayoría de los nódulos que reúnen estas condiciones. Su seguimiento incluye la evaluación clínica junto con ecografía y dosaje de tirotrofina cada 6 a 18 meses. La punción citológica puede repetirse, dada la posibilidad, aunque baja, de falsos negativos cuando se realiza bajo control ecográfico. Se recomienda repetir la punción si se comprueba crecimiento significativo del nódulo o ante la aparición de un nuevo quiste o de signos clínicos y ecográficos sospechosos de malignidad. Con punción citológica benigna pero con síntomas compresivos, opresión cervical, disnea, disfagia, tos, o sospechosos, disfonía, dolor, o cuando el nódulo registra un crecimiento tumoral significativo o presenta cambios en las características ecográficas durante el seguimiento, la conducta debe ser quirúrgica. Con punción citológica positiva, sospechosa o indeterminada, categorías 3, 4, 5 y 6 de Bethesda, el tratamiento termina siendo quirúrgico asimismo, toda vez que existan antecedentes de radioterapia sobre la región cervical o mediastinal superior y o antecedentes familiares directos de cáncer tiroideo. Con punción citológica no diagnóstica insatisfactoria, categoría 1 de Bethesda, en el caso de nódulos quísticos, esclerosos o con cápsula gruesa o calcificada, la punción debe repetirse con un intervalo no menor a 3 meses, salvo que la sospecha de malignidad sea muy alta y siempre bajo control ecográfico. Si se reitera el resultado no diagnóstico, la conducta debe ser quirúrgica. El porcentaje de malignidad en extendidos no diagnósticos va del 2 al 12%. Pueden exceptuarse las lesiones totalmente quísticas con extendidos coloides que deben ser seguidos clínica y ecográficamente. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos? El mínimo es la lobectomía e istmectomía, seguida de la biopsia por congelación, lo que determinará la necesidad de ampliar o no la resección al lóbulo contralateral. Puede considerarse la istmectomía en casos aislados excepcionales con margen en caso de asentar el nódulo únicamente en el istmo tiroideo. La laringoscopía indirecta y o la fibrolaringoscopía para evaluar la movilidad de las cuerdas vocales deben formar parte de la evaluación preoperatoria de todo nódulo tiroideo, en particular de los sospechosos de malignidad o siempre que exista antecedente de cirugía previa en la celda tiroidea.
Y por último, el algoritmo integrador. Entonces, frente a un nódulo tiroideo o nódulos tiroideos múltiples, debemos confeccionar una historia clínica minuciosa y realizar un examen físico de la tiroides y del cuello. Luego se determina los estudios, empezando por ecografía de cuello y de la tiroides y un laboratorio de función tiroidea y anticuerpos. Si en la ecografía tenemos nódulo o nódulos menores de 1 centímetro sin características sospechosas, se puede hacer un seguimiento clínico y el cambio, si los nódulos son mayores de 1 centímetro o si siendo menores de 1 centímetro tienen características ecográficas sospechosas, está indicado realizar una punción citológica con guía ecográfica. El resultado de la punción finalmente nos va a dar benigno. En el caso de benigno se puede hacer un seguimiento, salvo que haya síntomas compresivos, en cuyo caso está indicada la cirugía aún frente a citología benigna. Y si el resultado citológico es de neoplasia folicular, sospechoso de malignidad o maligno, está indicada la cirugía. Con los estudios funcionales, si la TSH es baja, se debe hacer un centellograma para determinar la presencia de nódulos hipofuncionantes o hiperfuncionantes. Si los nódulos son hiperfuncionantes, está indicado el tratamiento con yodo o con cirugía, y en caso de los nódulos hipofuncionantes, en general se prefiere tratamiento quirúrgico. Yendo a nuestro caso clínico, la primera pregunta: ¿qué estudio solicité inicialmente? Supongo que a esta altura les parecerá obvio que debemos pedir ecografía de cuello y estudios funcionales tiroides, TSH, T4, T3 y anticuerpos. Frente a un resultado de ecografía como el que mostramos, de nódulo solitario de 2,5 por 1,5 hipoecogénico con microcalcificaciones, la conducta es solicitar una punción ecoguiada. La cirugía de entrada, que es la opción A, puede ser excesiva. El control alejado con ecografía a los 6 meses con 2 características de malignidad no parece prudente, y el tratamiento con levotiroxina en dosis supresivas es algo que ya se está dejando de lado. Con la citología de categoría Bethesda 4, la conducta es quirúrgica, previo una laringoscopía para constatar la movilidad de las cuerdas vocales. Observar una lesión de estas características con ecografía a los 6 meses no parece prudente. Repetir la punción al año es innecesario, y estudiar el material citológico con marcadores genéticos no es para esta categoría, sino para la categoría 3. En cuanto a la táctica quirúrgica, la correcta es una hemitiroidectomía derecha, que se puede ampliar a tiroidectomía total si el estudio intraoperatorio por congelación es positivo para carcinoma, como fue finalmente en el caso presentado. La nodulectomía está condenada, no es una práctica que deba hacerse, y tanto una tiroidectomía total como una lobectomía sin estudio intraoperatorio por congelación pueden conducir, en el primer caso, a un exceso si el material finalmente no es maligno, y en el segundo caso a un tratamiento insuficiente cuando uno se entera por diferido que el nódulo termina siendo maligno, y en este caso haría necesaria una reoperación. La bibliografía recomendada para complementar esta clase: en primer lugar, las guías de la ATA del 2015, también las guías del 2016 de la ACE y AME, americanas y europeas, y el consenso intersocietario argentino sobre tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer diferencial de tiroides entre la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello y la de Medicina Nuclear, publicado en la Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo, volumen 51, número 2. Muchas gracias.